Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a explicar lo que es nuestra genética molecular. Esta genética molecular es la genética moderna y tiene que ver con todo el estudio del ADN y del ARN. Cuando hablamos de genética molecular, es indispensable tener en cuenta que nuestra genética mendeliana fue la base para poder iniciar esta genética molecular. Es decir, que es muy importante tener en cuenta a nuestro científico Gregorio Mendel, ya que él dentro de sus postulados o dentro de sus leyes acuñó un término muy importante denominado factores hereditarios, ¿cierto? ¿Qué son esos factores hereditarios? Digamos que son esos caracteres visibles que presentan las generaciones futuras y que son heredadas de padres a hijos. Cuando hablamos de la genética molecular, es muy importante tener en cuenta el concepto de gen. ¿Qué sería entonces un gen? Son los constituyentes esenciales de los cromosomas. En esta imagen podemos representar lo que son los cromosomas presentes en las células y que conforman las moléculas denominadas ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y el ARN denominado ácido ribonucleico, es decir, esos genes son los que conforman como si los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, hablamos de que, digamos que son unidades conformadas por algo denominado nucleínas, ¿cierto? Y que esas nucleínas en su composición tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y que se encuentran conformadas por un componente proteico y por un componente ácido. Por eso se denominan ácidos, porque tienen un componente proteico y un componente ácido. Cuando hablamos de ácidos nucleicos, podemos hacer referencia a que el científico que habló de esos ácidos nucleicos fue Johann Friedrich Michel en 1869. ¿Cuál es la estructura importante de esos ácidos nucleicos? Entonces, los ácidos nucleicos son moléculas biológicas conformadas por la unión de unidades químicas denominadas nucleótidos, es decir, esos ácidos nucleicos tienen unas unidades más pequeñas denominadas nucleótidos, y esos nucleótidos, es decir, esos que me conforman los ácidos nucleicos, tienen en su interior algo que se denomina un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos que dependiendo del ácido cambia, y una base nitrogenada, es decir, la conformación de mis ácidos nucleicos tienen que ver con un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y bases nitrogenadas. Más adelante vamos a explicar cuál es la composición de cada uno. Entonces, esta imagen nos representa un poquito químicamente de lo que es, digamos que mi composición en cuanto a mi grupo fosfato, tanto en el ADN como en el ARN, ¿cierto? Mi azúcar, que dependiendo del ADN o del ARN cambia su nombre, desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN, y que ese azúcar tiene una composición de 5 carbonos. Las bases nitrogenadas en concepto general, digamos que para tenerlos en cuenta ya poder realizar toda la composición de estos ácidos, tiene que ver con que son moléculas en forma de anillo, ¿cierto? Constituidas por hidrógeno y nitrógeno y se clasifican en 2 puntos. Algo denominado las purinas, que sería mi primer grupo, que son las conformadas por 2 anillos como nos lo muestra la imagen, ¿cierto? Y dentro de esas purinas se encuentran lo que es la adenina y la guanina, representadas cada una con una letra mayúscula. Mi segundo grupo de bases nitrogenadas se denominan las pirimidinas, que son estructuras en un anillo sencillo, como lo observamos en la imagen, y dentro de ella encontramos la timina, la citosina y el uracilo. Cada uno de los ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN, presentan 4 bases nitrogenadas en su estructura, 2 purinas y 2 pirimidinas, que están complementando, digamos, que ese ácido nucleico. La timina es exclusiva del ARN. Perdón, la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusivo del ARN. Entonces, vamos a observar nuestra imagen para dar el paralelo de cómo serían la conformación de nuestros ácidos nucleicos, teniendo en cuenta
de que nuestros ácidos nucleicos tienen una conformación entre un grupo fosfato, deben tener un azúcar de 5 carbonos y deben tener bases nitrogenadas. Vamos a ver cuáles son sus diferencias y cómo es su conformación. Entonces, iniciando nuestro ácido ADN denominado ácido desoxirribonucleico, ¿cierto? Presenta una doble hélice como lo muestra su imagen, ¿cierto? Presenta un azúcar de 5 carbonos, pero para el ADN el azúcar se denomina desoxirribosa y presenta un grupo fosfato. ¿En dónde se encuentra ese azúcar y dónde se encuentra ese grupo fosfato? En cualquier parte de su conformación, pero lo importante es que lo presente. El azúcar del ADN se denomina desoxirribosa y el grupo fosfato del ADN es un grupo P. Las bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN son citosina, guanina, adenina y timina. ¿Cuál es la importancia de esas bases nitrogenadas? Que en el ADN, al poseer dos hélices, ¿cierto? Esas bases nitrogenadas deben ir emparentadas entre una purina con una pirimidina. Pero ¿cuál es la regla o cuál es la clave que se presenta para esa configuración? Siempre mi purina, ¿cierto? Que es adenina, va con la pirimidina, que es la timina. Entonces, si observamos, mi adenina aquí está conformada de color amarillo y mi timina está conformada de color rojo. Siempre va la adenina, si lo podemos observar aquí, amarillo con rojo, con la timina, timina con adenina, adenina con timina, timina con adenina, adenina con timina y así sucesivamente. La pregunta es, profe, si va primero la timina y después la adenina, pero en otro caso va primero la adenina y después la timina, no tiene nada que ver. Lo importante es que la configuración sea entre adenina y timina, sin importar que, digamos que anteceda una de la otra. Siempre la configuración debe ser adenina con timina, sin importar que primero sea adenina y después sea timina. ¿Listo? Y nuestra segunda configuración es siempre va la citosina representada en este caso de azul con la guanina, siempre y es regla universal. Entonces, citosina, guanina, en este caso guanina, citosina, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, ¿cierto? Hay una regla muy importante para la configuración del ADN y es que la misma cantidad de bases se debe presentar en el recorrido del ADN de forma emparentada. Quiere decir que si yo tengo dos adeninas, debo tener dos timinas, por ende dos citosinas, por ende dos guaninas. Si tengo dos adeninas, dos timinas y el resto no tengo, quiere decir que se presenta una mutación y esto me puede causar los síndromes o me puede causar algún tipo de malformación en el organismo. Entonces, las bases nitrogenadas deben ir siempre en la misma cantidad, siempre deben ir emparentadas en un orden que es adenina con timina o viceversa, citosina con guanina o viceversa, en la misma cantidad, dependiendo del organismo, porque el ADN de los organismos varía dependiendo de la especie. Entonces, para resumir, el azúcar de mi ADN se denomina desoxirribosa, el grupo fosfato de mi ADN es grupo P y las bases nitrogenadas siempre deben ir emparentadas entre adenina, timina, citosina, guanina y el número de bases debe ser exactamente el mismo. Cuando hablamos del ADN, ¿cierto? Entonces ya hablamos es de un ácido ribonucleico y dentro de ese ARN hablamos de que su azúcar se denomina ribosa y su grupo fosfato también es el grupo P. ¿Cuál es la diferencia que se presenta entre el ARN? El ARN siempre me va a presentar una sola hélice, ¿cierto? Porque es la información que pasa del ADN, ¿cierto? Entonces, al ARN poseer una sola hélice, quiere decir que ya las bases van de forma suelta, pero me debe presentar las purinas y las pirimidinas, solo que aquí van de forma suelta, ¿cierto? ¿Y cuál es el cambio que es más importante en este ácido nucleico? Que el uracilo, ¿cierto? Se intercambia por la timina se intercambia por el uracilo, es decir, siempre mi ARN va a tener algo denominado uracilo, ¿cierto? Entonces vamos a dar una explicación
un poquito más concreta. Entonces, si observamos nuestra hélice, posee la adenina en color amarillo, ¿cierto? Posee, en vez de la timina, el uracilo, que es el cambio que se realiza, posee la citosina de azul y posee la guanina de verde. Entonces el cambio que se dé ahí es que la timina que venía en el ARN siempre se va a cambiar por el uracilo. El ARN nunca maneja la timina y las bases siempre van de forma suelta. ¿Listo? Y es la información que pasa del ADN al ARN, pero eso lo vamos a ver en las clases que vienen las próximas semanas. Lo que me interesa que entendamos es la configuración que tienen los dos ácidos nucleicos y sus nombres científicos. Entonces tienen el azúcar, que ya saben cada uno cómo se denomina, tienen el grupo fosfato y tienen una distribución de bases dependiendo de la forma de las hélices. Si hay dos hélices, pues las bases van emparentadas, y si hay una sola hélice, las bases van sueltas. Entonces, chicos, espero que el día de hoy pues me hayan entendido un poquito lo que es la configuración de los ácidos nucleicos, y las próximas semanas ya explicaremos todo lo que es nuestro código genético molecular. Si tienen alguna duda, ya sabemos por dónde encontrarnos. Muchísimas gracias, espero que haya sido para ustedes concreta la explicación.